Mis queridos amigos, bienvenidos. Mi nombre es Osvaldo Huerta. Bienvenidos a Culturalmente Responsable TV. Y esta transmisión, gracias para todos los que nos están sintonizando en cualquier lado del mundo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el uso horario, el país o la zona en la que lo estés viendo o el momento en el que lo estés viendo, porque esta transmisión también, bueno, está en diferentes lados, en diferentes canales y lo puedes ver a cualquier hora. Mi nombre es Osvaldo Huerta, te doy la más cordial bienvenida a Expert TV, el canal de los expertos y al mundo de Culturalmente Responsable, porque hoy me acompaña, además de ser una extraordinaria amiga, una guapísima mujer, muy inteligente, que ella es la directora de Editorial Bajo Palabra, uno de los aliados más fuertes que tenemos en Culturalmente Responsable, y vamos a platicar un poquito de Bajo Palabra, un poquito de lo que está viviendo todo el mundo a partir de esto, y de un proyecto maravilloso que a mí me encanta, que se llama A Puertas Cerradas, Libros Abiertos, ¿no? Entonces, bienvenida mi querida Adriana Sánchez Meyer, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Osval? Bien, padrísimo, muy contento de que por fin te dignes pelarnos en este espacio, No, al contrario, muchas gracias. de que estés con nosotros para que platiquemos de muchas cosas. Lástima bueno, que siguen siendo las transmisiones así, de esta manera, pero bueno, digo, ya tendremos oportunidad de que nos veamos, de que nos abracemos y sobre todo de que podamos estar en el estudio de Expert TV para que vayas, para que lo conozcas y para que podamos hacer mucha difusión, sobre todo de literatura y de lo que está haciendo Bajo Palabra y de esta extraordinaria iniciativa. Platícanos un poquito para aquellas personas que no te conocen, ¿quién es Adriana Sánchez Meyer? Bueno, pues como ya dijiste, soy directora de Bajo Palabra Ediciones. Sí, Estudié literatura, estudié un máster en edición en la Universidad Complutense en Madrid sí. y pues me dedico a la cultura, a los libros, a escribir, a editar, todas esas cosas fabulosas para mí, espero que para ustedes también, para ti también por lo menos lo sé. No, claro, por supuesto. Y para mucha gente sí. Hay gente, y digo, incluso hay gente que puede pensar que los libros son aburridos, ¿no? Entonces, y porque no se habituaron a leer. ¿Tú leías de chiquita? Sí, bueno, de chiquita me leía a mis papás. Ah, Eh, Me leían y me contaban cuentos y bueno, siempre estuve muy cercana a la literatura desde chiquita. Después la dejé un poco porque los adolescentes somos difíciles, pero seguimos siendo difíciles. sí, Somos exacto, adultecentes. tenemos alma de adolescentes todavía. No, pero siempre en cada etapa de mi vida encontré un buen libro, siempre Claro. me han acompañado los libros y creo que eso es súper importante, que la gente, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en la adultez o en la vejez o donde sea, encuentre un libro adecuado para cada etapa de su vida. A ver, ahorita que dices eso me suena muy interesante. Un libro adecuado para cada etapa. ¿Cuál sería un buen libro para un niño, por ejemplo, de 6 años, 6 a 8 años? Pues mira, literatura infantil hay muchísima. Lo que pasa es que, no sé, como que muchas veces los papás se guían por lo que les dicen las escuelas y no todas las escuelas tienen un buen programa de literatura. No, bueno, no Pero tienen un programa, o sea, no tienen un buen programa. El sistema académico de México apesta, o sea, no hay es más, no debería ser el sistema educativo como lo es ahora. O sea, es horrible, es asqueroso. Todo el sistema educativo, incluso occidental, ahorita tú me dirás, pero todo el sistema educativo occidental está hecho para ser esclavos, no está hecho para pensar, no está hecho para instruirse, no está diseñado de una manera Montessori que puede ser de acercarte a lo que te gusta, a lo que te llama, y está hecho para ser esclavos, para ser godines todos. sí, sobre todo para, como para educar. O sea, lo que intentan hacer a través de los libros siempre es pasar información como directa, académica, escolar, y eso es lo que aleja a la gente de la literatura, sobre todo a los niños. Entonces, hay muchas editoriales, Editorial SM es la que se me ocurre ahorita, que tiene una muy buena colección infantil, pero por ejemplo, no sé, se me ocurre El Principito, que también tú lo has trabajado mucho. Sí, Es un claro. excelente texto para un niño y Y está para en un muchísimos adulto, formatos, y para un adulto, exacto, y es un libro que te puede dejar muchísimas cosas a cualquier edad, pero que creo que a un niño lo puedes enganchar desde ahí muy bien. claro. Y está buenísimo. Ahora, yo, fíjate que hace muchos años, alguien me dijo, y digo hace muchos años, porque salía todas estas sagas de Harry Potter y del Señor de los Anillos, y que son unos tabicazos maravillosos, y, y en las escuelas todos los leían, y estaba padrísimo. La neta es que
uno de los acercamientos, yo te lo platico, uno de los acercamientos que yo tuve, uno de los primeros libros de fantasía que tuve fueron Las Mil y Una Noches. Y me enganchó tanto la lectura de Las Mil y Una Noches que no dejé de leer. Entonces siempre procuro estar leyendo algo. Si es literatura, la que sea, ¿no? Siempre tengo algún libro pendiente, algún libro por leer, pero me encantó la narrativa que tenían y entonces decidí buscar libros que tuvieran ese tipo de narrativa porque se me hacía muy interesante cómo lo llevaron. Me entretuvo, pues. Claro, claro, que es un niño lo que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es entretenerlo. Y también por eso los cuentos cortos, que hay muchísimos, son muy buenos para los niños. O sea, nos vas a poner una novela de 300 páginas, pues. Pero como decías, por ejemplo, de esto de Harry Potter, de todas las sagas, los adolescentes también se las echan, de verdad que si tú los atrapas, se pueden leer 400 páginas al hilo. El problema no es que no lean, Claro. el problema es que la difusión cultural en nuestro país no es buena. Entonces no les llegan las recomendaciones que les tienen que llegar para poderlos enganchar a la lectura. Bueno, eso y los cambios que quieren hacer con los libros de texto, que también es un asco. Entonces, deberían primero aprender a leer. Y si tienen en el Fondo de Cultura Económica al muchacho al jovencito Taibo, pues cómo quieren hacer cómo quieren hacerlo. Pues, o sea, si ponen a porros a hacer cosas de cultura, pues estamos. Eso no Sí, se nos puede. estamos alejando cada vez más, creo. Como en vez de mejorar, Exacto. Entonces, como por eso las asociaciones y por eso las editoriales tenemos que hacer la chamba nosotros. Entonces, claro. porque tampoco creo que y tú dime, ¿tú qué piensas? Yo creo que no es una solución el hecho de imprimir 200 títulos a 20 pesos y que le tasajeas todo el texto al autor. O sea, Ujú, ujú. no creo que sea una opción o una alternativa No, para que la gente lea. no, yo tampoco creo, porque además, bueno, a lo que yo me dedico, que es edición, cuando tú abaratas tanto el costo de los libros, obviamente lo que estás haciendo es abaratar como ciertos procesos del trabajo de edición. Y es Claro. muy importante el trabajo de edición para que un libro pueda ser bien digerido. O sea, yo, por ejemplo, algunos libros que leí ya en la universidad de Porrúa, Sí. que solamente se conseguían ahí, porque es verdad que Porrúa tiene un catálogo impresionante y que agradezco mucho que son accesibles y que hay títulos que no encuentras en otro lado, está bien, pero este formato a doble columna, con letra tan chiquita, muchas veces la gente que no está adecuada a un libro, o sea, yo estudiaba letras, entonces Claro. pues ya, ¿no? Lo tienes que hacer. Pero la gente que no agarra un libro, tú le das ese texto, que además tiene que hacer mucho esfuerzo para leerlo, y obviamente lo que haces es alejarlo de la lectura. Claro. Qué tipo digo, no sé, tú porque eres editora, evidentemente el tipo de letra es el tamaño que debe de tener y se van nivelando y todo. Ahorita, bueno, con las computadoras podemos ver los punto 10, punto 11, punto 13, punto 14, ¿no? Todo. Sí. Entonces, y ya la gente puede estar más familiarizada con un tipo de lectura. ¿Qué tipo es el bueno para leer? Pues la verdad es que depende mucho del formato. O sea, ahí los diseñadores, la verdad es que los diseñadores editoriales tienen que saber mucho del tema y tienen que ser muy buenos porque depende del tipo por ejemplo, si es un libro infantil, pues tiene que ser Claro, un letra grande. número de texto, exacto, de letra más grande, pero la tipografía es súper importante también y es algo que mucha gente no se da cuenta y que es intencional que la gente no se dé cuenta. O sea, cuando tú tienes un buen libro y tú lo lees a gusto y el libro respira Claro. contigo y tienes espacio y ni lo notas, es porque el diseñador y el editor hicieron un muy buen trabajo. Cuando tú tienes dificultad para leer un libro, el que sea, que te salta la tipografía, que te dificulta la lectura, entonces no es un buen trabajo. A ver, dime una cosa, porque digo, como que nos arrancamos todo soltando las frustraciones de este momento y del gobierno. Pero, ¿qué hace un editor? Ahorita que estabas comentando, ¿qué es lo que hace un editor? ¿Cuál es la chamba de un editor? Pues mira, tiene como varias chambas, ¿no? Pero Así, leer, leer y leer. no, bueno, lo que hace un editor, sobre todo creo que el trabajo más importante de un editor es tener buen ojo para saber, para intentar leer el contexto en el que se va a publicar un libro y tratar de ver esa conexión entre el posible público Sí, y el texto que tú estés sacando, ¿no? O sea, tiene que estar como muy empapado
de lo que esté pasando en el mundo, de lo que le vaya a gustar a la gente y un poco hacia futuro, ¿no? Tiene que tener como una visión a futuro. Y ya en el trabajo más formal lo que hace es que le llegue el manuscrito y lo que tiene que hacer es adaptar el texto hacia el lector, como lo vaya a digerir mejor el lector o sacar sus mejores cualidades. Tiene que ponerse como en un in-between entre lo que quiere decir el autor y lo que va a entender el lector. Entonces eso a veces es un poco complicado porque claro que el autor hace un trabajo muy personal y muy arduo y pues es muy difícil escribir un libro. Entonces tampoco es fácil para un editor Sí, decir, ay, ni me digas. sí, es muy difícil y tampoco es fácil para un editor decir, corta o sea, tu libro le sobran 300 páginas, gracias. ¿No? Oye, eso sería bueno, yo creo que es ofensivo, ¿no? Muchas veces debes de tener mucho tacto como editor Claro, para poder hablar con un autor, ¿no? claro, claro, y muy buen trato también para poder sacar lo mejor del autor. Porque ese es el problema. El autor no tiene por qué estar pensando en el público. El autor tiene que estar pensando en la historia que está escribiendo y tiene que estar muy dentro de sí mismo. Y el editor lo que tiene que hacer es explotar todo ese material que tiene y ponerlo, o sea, adaptarlo hacia el exterior. ¿Qué otra cosa hace el editor? También tiene que coordinarse con todas las demás áreas, que es la corrección, la edición, la imprenta. Tiene que también coordinarse con, bueno, las campañas de marketing, cómo vaya a salir, cómo se vaya a vender el libro, ver qué onda también con las librerías, la distribución. O sea, en realidad, pues tiene que ver con toda esa cadena de producción y tiene que estar como al frente, pues coordinando todas las áreas. Oye, pues uno creería que escribir el libro es mágico, ¿no? O sea, me voy a sentar a escribir, lo termino y ya le pongo una portada y ya que salga, ¿no? Es como de, ya lo terminé. Es como, y es todo un proceso, efectivamente, como dices, y es toda una cadena de producción, porque Sí. todo el mundo editorial es toda una cadena de producción. Sí. Ahora, ¿qué ocurre con estos libros digitales? Yo creo que ese es tiene muchas ventajas y por supuesto también desventajas, como todo, ¿no? Pero bueno, una de las ventajas es que muchas veces el mundo editorial es muy cerrado y es muy difícil entrar a una editorial y que te publiquen un libro. Sí, Entonces, es una gran oportunidad que un escritor pueda decir, pues yo voy a subir mi libro y lo voy a poner ahí con la gente porque realmente no encuentro otros caminos, ¿no? Entonces es muy bueno, pero tiene también esta parte peligrosa que es yo como autor, que no tengo toda esta otra parte porque no tengo por qué tener esa formación, subo mi libro y entonces pues hay partes que no son tan profesionales como pudieran serlo si pasas por un proceso editorial. ejemplo, como qué puedo encontrar yo que no soy un escritor profesional, pero quiero contar cosas, quiero decir algo. ¿Cuál es mi riesgo que puedo encontrar en este sentido en las redes? Pues O de tener el libro arriba, pues, ¿no? sí, es que yo no sé si te ha pasado que tú te metes a un libro gratuito por PDF, lo descargas y es como si estuvieras leyendo una página de internet en Wikipedia. Sí, sí. Entonces, tú puedes, o sea, como público, tú puedes leer un tipo de información por Wikipedia y porque estás buscando algo, pero la verdad es que leer 200, 300 páginas así te cansa. Claro. Entonces, el primer riesgo que tienes es cansar al lector y que en vez de que continúe con la historia, aunque el contenido sea muy bueno, el formato no lo deje continuar con la historia. Entonces, creo que ese es un riesgo que corren mucho los autores que... Ahora, también hay, o sea, tú puedes subir tu libro como un autor y contratar los servicios externos de un editorial sin que el editorial tenga que publicarlo. O sea, tú puedes contratar un buen diseñador y decir, mira, aquí está mi libro, diséñamelo bien, ¿no? Tú Claro. puedes contratar a un editor externo y decirle, ¿qué opinas de este libro? Pagar por sus servicios y después tú publicar tu libro. Creo que eso sería como a caballo, sería como la mejor opción. Y sí, o sea, sí es bueno, pero sería opción para un tipo de cliente, sería opción para un tipo de escritor. O sea, pero si no tengo yo conocimiento, si no ¿a dónde me puedo acercar para que me orienten y que me digan, oye, es mejor hacerlo digital o es mejor, por este tema, lo podemos hacer digital y lo podemos hacer impreso? O sea, ¿qué tipo? Esas son las asesorías que hace un editor. Claro. Claro, lo que pasa es que bueno, el problema es que mucha gente no sabe que fuera de estas editoriales renombradas, grandes
en las cuales nosotros compramos todos los libros que nos suenan cuando las oímos o cuando vamos a una librería. Estas editoriales obviamente no tienen estos servicios como individuales hacia el autor y decirle, te puedo ofrecer esto, Claro. yo voy a publicar este libro y punto, o no lo voy a publicar, ¿no? Pero Sí. los servicios editoriales, que es un poco lo que hacemos nosotros, que funcionamos como las dos cosas, los servicios editoriales son como mucho más accesibles para poder escoger tú lo que necesites si es que no puedes publicar tu libro en editorial y necesitas ciertos servicios nada más. Es decir, la corrección, es decir, el diseño o la edición, ¿no? Claro. Pues está, bueno, digo, es que sí, por eso se le llama el mundo editorial, porque engloba muchas partes que normalmente nosotros no veríamos cuando agarramos un libro, Exactamente, sí. ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, Sí, el y de eso se diseño, por trata. ejemplo. El diseño es muy importante. Nosotros creemos que un libro, el que sea, yo estaba buscando aquí como alguno, Acá tengo uno. venga, exacto, mira, este, el cualquier libro. El diseño no solamente es el diseño de portada, debes diseñar el espacio, los caracteres, lo que decíamos, el tipo, debes de ver cómo divides, qué tipografía también vas a necesitar para poner qué capítulos son, cómo lo distribuyes a lo largo del libro. De ahí también salen las páginas. Sí, claro, porque también depende mucho de la tipografía y del tipo, o sea, del número de tipografía que tengas y el tipo que tengas, el tamaño que va a ocupar en un espacio. Y también lo que te digo del formato, y creo que eso también es muy importante porque también depende del título que tú quieras publicar, o sea, es decir, hay formatos de bolsillo que son más accesibles en precio, pero que también se adaptan más a ciertas necesidades. Por ejemplo, si tú vas a estar leyendo en el metro, o en el Claro. Metrobús o algo así, tú no te vas a llevar tu edición de pasta dura, Pasta con el dura, así, grande. estuche, exactamente, que además te pueden robar en el metro, o que puede ser un arma blanca. Sí, claro, Te vas a llevar el de bolsillo. claro. Entonces, el de bolsillo también tiene que, o sea, no quiere decir que porque sea un material más accesible tiene que ir en detrimento de la lectura, ¿no? O sea, ahí también se adapta el diseño al formato. Qué maravilla. O sea, y para eso es un diseño o es un diseñador editorial. Claro, O sí, sea, claro. no le hablo a mi primo que es diseñador gráfico para que me haga el diseño del libro. Claro, bueno, un diseñador gráfico también tiene que tener ciertos conocimientos, pero ellos sirven mucho mejor, creo yo, para las portadas, por ejemplo, para el asunto visual. Pero el Claro. problema es hacer esta conexión entre el asunto visual y el texto. Y ahí sí el diseñador editorial tiene como mucho más cuidado del texto. Sí, por supuesto. Y sobre todo lo que dices, porque estás pensando en el lector. Exactamente. Tú sí tienes que Exactamente. pensar en el lector. El autor no tiene que pensar en el lector. Exacto. Bueno, el autor generalmente tiene un lector ideal, ¿no? Para el cual escribe cuando está haciendo el manuscrito, porque claro que tú cuando escribes piensas en un cierto lector, pero Claro. si tú escribes pensando en el público en general, pues en realidad tampoco creo que salga un muy buen libro, ¿no? Entonces ese trabajo es después, el trabajo de la corrección. Y también eso es un poco complicado, porque tú como autor ya acabaste tu libro, te costó muchísimo trabajo, y estarlo corrigiendo son meses, o sea, no es una sola corrección, por ejemplo, son varias. Hay correcciones que cambian ciertas partes profundas del texto, entonces es un trabajo que también para el autor es pesado, ¿no? Pero bueno, finalmente se trata de conseguir el mejor producto para el lector y que tu historia sea lo mejor, o sea, salga a la luz de la mejor manera posible. Claro, por supuesto. Sí, no estarías contento si no estás teniendo la mejor versión de las cosas. Exactamente, exactamente. ¿Qué tendría que fijarme yo para escoger una editorial o la gente que nos está escuchando, si quieren sacar un libro o si quieren acercarse? ¿Qué me tengo que fijar en una editorial que me ofrece? O sea, ahorita me platicas qué ofrece Bajo Palabra, pero como simple mortal, si yo quiero escribir mis memorias, por decir algo, mis Ajá, memorias en tiempo de coronavirus, ¿no? Entonces, ajá. porque hay mucha gente que está escribiendo. O Sí, sea, sí, hay gente que ahorita también se está dando y se está animando a escribir. Hay muchos talleres claro. que están haciendo y que la gente puede decir, oye, bueno, pues me voy a dedicar un par de horas y a la mera hora son 3, 4 horas que te estás metiendo y que estás escribiendo, que estás haciendo y que la gente lo puede sentir y que la gente lo puede ver. ¿Qué tengo que buscar en un auditorial, yo que no sé nada, para poder sacar un libro?
Pues mira, yo creo que depende mucho del libro que quieras sacar y de quién seas, ¿no? Hay algunas editoriales independientes que tienen muy buenos libros, que no es que saquen 80,000 libros al año, son editoriales chiquitas independientes que están enfocadas en cierto tipo de literatura o en ciertos temas, ¿no? O en ciertos géneros. Sí, Y creo que lo importante es ver el catálogo de la editorial, o sea, qué títulos ha publicado, a qué se dedica, para ver si va con lo que tú quieres publicar primero, ok, ¿no? Y después ver, poder investigar un poco el equipo que tiene la editorial, porque si se compone de un equipo profesional, como te digo, si tiene, o sea, todas estas partes, por ejemplo, el editor también, qué textos ha trabajado, a qué se ha dedicado. Creo que se hace una investigación, digo, tampoco digo que vayas con el FBI a ver dónde vive, a qué se dedica, qué ha hecho claro, toda claro, su vida, claro. pero un poco tenemos el acceso ahorita, pues por las redes y cada vez tenemos más acceso, ¿no? A ver a qué se ha dedicado esa gente a la que tú le estás confiando tu libro. Y te digo, en el caso de que tú lo quieras hacer por un motivo personal y no Exacto. vayas a hacer esta cosa de mandar el manuscrito al editorial para que lo apruebe el consejo editorial, para que ellos lo publiquen y todo eso, y tú quieras publicar el tuyo, pues más bien lo que hay que buscar es eso, servicios editoriales. ¿Qué es un servicio editorial? ¿Cuáles son los servicios editoriales? Todo esto que me estás diciendo. La edición, la creación, el diseño. ¿Qué? Sí, la corrección, Ok, el diseño, la edición, la publicación, ya sea la imprenta o ya sea que se convierta a un archivo digital, que tampoco es, bueno, también depende de lo que estés buscando, pero tampoco es que nada más tú le des, lo hagas en Word y ponerle convertir a PDF. O sea, sí, claro. también en el formato digital hay varias opciones. También puede ser que tú lo conviertas a un EPUB, lo conviertas para que pueda ser leído en un Kindle, para que lo puedas subir a Amazon. Y pues eso también es otra parte de la cadena de producción. Ok. O sea, sí son varias cosas las que tenemos que considerar. Pero bueno, Exacto. para eso las asesorías directas que tiene Bajo Palabra, pues bueno, la podemos hacer. ¿Qué es lo que, bueno, todo esto, supongo yo, es lo que ofrece de igual manera Bajo Palabra para cuando quieres escribir un libro? ¿Qué, cuáles son de Bajo Palabra, la experiencia que tiene Bajo Palabra en todo este tema? ¿Se especializan en algún tema en particular? ¿Editas de cualquier cosa? ¿Hay algo que te guste más? ¿Qué es lo que a ti te llama más la atención? O sea, porque una cosa es lo que a ti te gusta y otra cosa es lo que pues, llega el cliente y te pide, ¿no? Pero, Claro, claro. Pues mira, nosotros hemos trabajado en varias temáticas. También hemos tomado proyectos, por ejemplo, empresariales. O sea, es decir, que una empresa quiere publicar sus memorias, por ejemplo, o algo así, y también lo hacemos. Pero tenemos varias colecciones y lo que hemos sacado más son biografías, ok, historias de vida. A mí lo que más me gusta es la literatura. En realidad tampoco es muy fácil, ¿no? Y en lo que nos estamos enfocando justamente es en poder sacar literatura, ¿no? Es como la segunda fase en la que ahorita estamos entrando, pero es que son dos cosas diferentes. O sea, la fase de que un editorial publique un libro como editorial es sí, distinto a que un servicio editorial lo contrates para ti empresa a tu gusto y a tu modo, ¿no? Entonces, hemos funcionado como servicios editoriales también y ahora también funcionamos como editorial, que es decir, ahí sí es cuando pues, la editorial se juega todas sus cartas, ¿no? Porque corre con todos los gastos, corre con todos los riesgos y entonces sí publica un libro que es de su catálogo. claro. Y eso está más padre. Bueno, esos son como los éxitos de la editorial. Claro, claro, claro. Ahora te pregunto, digo igual si no con cantidades, ¿cómo gana la editorial? Porque pensaríamos como en el cine, ¿no? Que la gente va al cine, paga el boleto, que en este caso sería comprar el libro, cómo gana la editorial sobre las ventas del libro cuando haces un trato de venta de libro directa física. Te pongo el ejemplo del cine porque normalmente la gente piensa que vas al cine, digo, los que no están inmersos en el mundo del cine, en el mundo de la cultura, Ujú. y piensan que vas al cine y pagan el boleto y ese boleto se le va a la película, Ajá, ¿no? Entonces, y es como, ¿a dónde va el dinero que invierto cuando compro un libro? ¿A dónde va el dinero que invierto cuando compro un boleto de cine? O sea, porque claro, se reparte, el boleto del cine se reparte entre dulcería, entre espacio, entre productora,
entre los socios, se reparte entre la distribuidora principalmente, porque la distribuidora es la que se queda la gran parte del dinero. Entonces, sí. y el otro, pues es uno es la distribución y el otro es la exhibición. Entonces, son los que se llevan la mayor parte del dinero. Al final, la película y el productor se llevan un 20%, un 15% de lo que costó el boleto. Claro. Y eso, bueno, ¿no? Sí, depende qué tipo de película sea. Acá, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo gana una editorial que saca un libro como este? Pues mira, es muy parecido. Es muy parecido. Quien más, bueno, el porcentaje más alto se va al distribuidor, alrededor de un 60%. Se va al distribuidor. También depende qué tipo de editorial seas y cómo manejes tu distribución, pero generalmente eso pasa, ¿no? El distribuidor corre, o se queda con ese porcentaje, tú le das también un porcentaje al autor, que bueno, también depende del contrato que tú tengas con ese autor, pero ronda entre el 7 y el 10% más o menos. Y pues lo demás, la editorial lo tiene también que dividir entre los servicios que ya te dije, ¿no? Entonces, la imprenta es un gasto muy, muy fuerte también. Imprimir libros es pues muy caro, ¿no? Y eso, y los servicios. Entonces, en realidad tampoco es que, depende mucho también del tiraje que tú saques. Obviamente, entre más tiraje saques, pues más posibilidad tienes de un retorno de inversión. Pero también necesitas tú invertir más, porque entre más tiraje saques, pues evidentemente es más caro ese libro, ¿no? Entonces, claro. Y también depende, pues, el precio que le pongas al libro, depende del material que hayas usado, del tipo de autor que sea, ¿no? Tienes que hacer como todas estas mediciones que son un poco complicadas, pero bueno, es decir, también es un porcentaje bajo el que se queda la editorial, 30% por ahí. Órale, y entonces, si yo soy un autor y yo voy a escribir el libro, me llevo como autor casi el 7%, entre el 7 y el 10% de ventas sobre el libro. Sí. Sí, bueno, hay editoriales, sobre todo las grandes, que lo que hacen también es darle al autor un adelanto. Cuando tú eres un autor, claro, bueno, ya pero eres autor exclusivo. Exactamente, ya eres un autor como con cierta trayectoria y estás Yo no puedo llegar a bajo palabra para pedir que me den un anticipo, ¿no? No. ¡Ay, ándale, por favor! En este momento no estamos haciendo ese tipo de anticipos. Así de, ¿me puedo dar un anticipo para continuar escribiendo mi libro? 14 horas. Pues más bien, lo que hacen estas editoriales es que, como ya saben que ese autor funciona, claro. Es como dar un adelanto de lo que tú ya más o menos sabes que vas a recibir porque lo has hecho con otros de sus títulos. Entonces, tú le das un adelanto para que el autor esté comprometido y, digamos, cómodo en este proceso de escritura. Ajá. Y después del adelanto, además de eso, son las regalías del libro, que es ese mismo porcentaje. Pero esas son editoriales, no sé, te estoy hablando de Random House tal vez, ¿no? Editoriales ya Océano, no sé, editoriales. Penguin, claro. Ajá. Las editoriales independientes pues no tienen tanta inversión y además lo que hacen es apostar por autores desconocidos generalmente, por autores nuevos. Y entonces que se vendan esos autores nuevos no es fácil. Depende mucho también de la campaña de marketing que hagas y no tienen generalmente una inversión tan grande porque no son estos grandes conglomerados que tienen un chorro de marcas y se dedican a un chorro de cosas, como para invertir lo suficiente en una campaña de marketing que también es caro, para que la gente conozca un autor nuevo, un nombre que no le suene y decida ir a comprar un libro. Y sobre todo si no está si no lo ves en Gandhi en los primeros lugares, ¿no? Claro, claro. O en las recomendaciones. Es como Netflix, o sea, claro. Netflix te lo recomienda y tú lo ves, pero para estar buscando por nombre a alguien que no conoces, pues está difícil dar con ese material. Claro, por supuesto. Oye, no es como, digo, cuando vas, por ejemplo, al Sanborns a comprar un libro, ¿no? Pues vas y preguntas oye, estoy buscando tal libro, tal autor, ¿no? Y ya te saca sí. Toda la... Sí, bueno, y hay mucha gente que sí lo hace, ¿no? Por ciertas recomendaciones, a lo mejor de cosas que ven de columnas de periódicos, hay gente que se dedica a recomendar libros y eso, entonces hay gente que va por un autor en específico, pero en realidad la mayoría de la gente va pues eso, a ver las novedades, ¿no? Y si tú estás familiarizado con un autor y tú lo ves en Sanborns, que sacó su nueva novela, pues lo que vas a hacer es ir a comprar eso. Claro, por supuesto. O sea, por eso creo que son tan importantes las recomendaciones, por eso estamos haciendo esta campaña, porque las recomendaciones son importantes para que la gente pueda tener otros referentes y tener acceso a otro tipo de libros. Me encanta lo que estás haciendo de a puertas cerradas, libros abiertos.
Así se llama, el nombre me encantó, A Puertas Cerradas, Libros Abiertos. ¿Qué es A Puertas Cerradas, Libros Abiertos, de Editorial Bajo Palabra? Pues mira, es una campaña. El nombre en realidad se le ocurrió a mi hermano, que es escritor. Ah, qué genio es tu hermano, qué barbaridad, te voy a decir. Sí, sí. Es muy creativo. Sí, yo lo sé. Y es una campaña de promoción de la lectura, sobre todo que quisimos sacar en este momento de pandemia, en el que nos dimos cuenta que la gente estaba De buscando... retiro voluntario, ¿no? De Sí, retiro de salud. exactamente. Pero justo en este momento en el que pues tenemos tiempo en las manos que nunca habíamos tenido, vimos que la gente estaba buscando, estaba acercándose a la lectura y estaba buscando, estaba recurriendo a los títulos que medio le sonaban o ya sabían, sobre todo clásicos, que son los que a nosotros más nos suenan por la escuela, por lo que la gente nos dice, ¿no? Entonces, también nos dimos cuenta de que mucha gente que no, tal vez no haya tenido tanto contacto con la lectura, tal vez pues su mejor acercamiento no sea un clásico, Claro. o ese tipo de clásico, o sea, o ese título en particular. Entonces lo que quisimos fue contactar colegas, editores, académicos, escritores, o sea, gente que, sobre todo lectores, buenos lectores que tienen como muchas referencias y que nos recomendaran su libro favorito y nos contaran un poco sobre la anécdota de este libro y por qué sería importante leerlo en esta pandemia, para que la gente sobre todo tuviera más opciones y que la gente que está buscando algo que se relacione con lo que está viviendo ahorita o con el tema que ahorita le interesa, Claro. pudiera encontrar esas opciones y no nada más tener que recurrir a los libros que ya conoce o que alguien le dijo, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, creemos que pues, puede funcionar, que no siempre, aunque estamos rodeados de recomendaciones, tú te puedes meter a Google y buscar los 10 mejores libros del mundo y encontrar, estamos rodeados, hay demasiada opinión, no es que no haya información, es que hay demasiada información. Entonces nosotros queremos funcionar como un filtro de gente que está metida en el tema, que trabaja en el medio y que creemos que puede hacer buenas recomendaciones. Y está maravilloso porque lo haces desde el corazón, o sea, lo haces desde el punto de vista de decir, oye, este libro a mí me impactó o me gustó por esto. Sí. Entonces, te lo recomiendo, ¿no? O sea, a mí cuando la gente me pregunta, igual, bueno, yo ya participé, me encantó, Sí, y muchas creo gracias. que es bien honesto, es decir, ahora, es complicado para el que lee mucho, bueno, al que lee, ¿no? Decir, un libro es como de, ay, ahora, mi libro favorito es como de, así, pues, porque cada libro tiene una historia y cada libro forma parte de tu historia personal. Eso es lo padre de leer. Y eso es lo padre de los libros. A mí, yo me acuerdo mucho de Burbujas. ¡Wow! Que A mí no seguro me tú también te tocó, la verdad. acuerdas. Ay, que seguro tú también te acuerdas, no te hagas. No, 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 a mí no me tocó. La canción de Burbujas que decía, en los libros hallarás, ¿no? El tesoro del saber, ¿no? Sí. Para ti todo será si aprendes a leer. Entonces, qué bonito. Muy bonito, grandes recuerdos. Ay, sí, mira, hasta me puse así como de, no mames. Ojo Remy. Sí, la verdad es que, pero, y me encantaba porque se transportaban en un libro también. Entonces iban de un Sí, lado a lo otro. máximo, sí. Y estaba padrísimo. Ay, sí, sí me dio. Perdón, he estado muy sensible con este Es la encierro. cuarentena, es la cuarentena. Ya sé, ni me digas. Hay muchas cosas que me han movido en esta cuarentena. Claro, Este, y, y, y bueno, es verdad, o sea, te transportas, te trasladas a un punto y pensar en un libro que te haya, que fue así, para mí fue como de, a ver, ¿cuál? Es que ¿por pues, dónde? hay tantos, entonces dije, bueno, pues uno de los últimos que he leído Claro, y que me generan un buen impacto y que sí, tengo todo esto chido y sobre todo haciendo una buena recomendación del tipo de literatura que a mí me gusta leer. claro. Mira, por ejemplo, yo de chiquito leí y que me encantaba y se me perdió el libro porque en alguno de los cambios de departamento se me fue. Los 13 cuentos peregrinos. Sí, sí, es muy bueno. Y me encantaba. Entonces, y yo decía, wow, claro, por supuesto. Y entonces, porque eran cuentos cortos, eran cuentos que me los rifaba rapidísimo. Y entonces yo le tomé un cariño muy especial, porque aparte ese libro era como libro de bolsillo,
Ujú. El que yo tenía era libro de bolsillo, pero era de pasta dura. Y entonces pues, era un libro que ya a mí sí me gustaba ver guardadito, Claro. que también es esa otra cosa. Hay mucha gente que no le gusta coleccionar libros o que no le gusta ver los libros que ha leído. Hay gente que los va desechando, Sí, ¿no? sí. Sí, que Porque, nada más lo ve por la información que tiene ese libro en ese momento y no por el libro como objeto. pero es parte del mundo de la literatura tener los libros. O sea, bueno, Claro. yo digo, o sea, es como, son como tus éxitos, ¿sabes? Es como, ya leí este, ya leí este, ya leí este, ya leí este. Entonces es tu biblioteca, pues, al final del día. Claro, porque además un libro no nada más te sirve para leerlo una vez, pues es decir, no es como un objeto de uso que digas, bueno, esto ya lo usé, lo tiro, sino que un libro tú lo puedes volver a abrir 5 años después y es una lectura completamente diferente, porque Por- tú eres completamente diferente. Entonces, un libro te puede hablar, tu libro preferido te puede hablar en diferentes etapas de tu vida millones de veces. claro. Entonces, creo que claro que es un objeto de colección. Y sí, ahora, por eso dicen que es tonto el que presta un libro y es más tonto el que lo regresa, ¿no? Yo sí he prestado libros, la verdad. Algunos sí me han regresado, otros no han regresado. Pero creo que es una de las maneras en las cuales sí brindas una confianza y dices, te recomiendo este libro y tómalo, léelo, ¿no? Y es Claro. como, también te compromete a leerlo. Sí, sí, claro. Claro, porque son recomendaciones también muy personales, ¿no? O sea, bueno, por supuesto que todo lo que uno recomienda tiene que ver con uno, pero Claro. sobre todo creo que en la literatura pasa que es lo que tú dices, tú te identificaste con esa historia, con todo algo que tiene que ver contigo. Y yo creo que esa es una de las partes que está mal concebida Ajá. en la difusión cultural acerca de la literatura. Cuando tú cantas esta canción, por ejemplo, de Odisea Burbujas, que es muy linda, Sí, lo que está resaltando ahí es como es una puerta hacia el mundo del saber, hacia el mundo del conocimiento. Y entonces lo que mucha gente entiende por eso es, voy a ir a tomar una clase, otra clase, voy a seguir trabajando, tengo que ir a estudiar. Y entonces relaciona la lectura con algo que además te lo imponen, o sea, que es impuesto, que es difícil y que es aburrido. claro. Yo creo que lo que hay que tener muy en mente y hay que transmitir hacia el público es que la lectura no tiene por qué ser informativa. Hay lectura informativa y hay lectura de Mucha. placer, 100% de placer. Y ese tipo de información no es que tú vayas a aprender algo nuevo sobre el mundo, un dato, una historia de algo, no, es que te va a hablar de ti mismo, te va a hablar de algo que tú no sabes de ti mismo, te va a conectar con ciertas cosas de ti y va a ser una lectura personal. Y entonces creo que ese es el tipo de conocimiento que te da la literatura, el conocimiento que tiene que ver contigo. Y mucha gente no ve esta dimensión de la literatura y entonces por eso no se acerca. Creo que si más gente supiera que ese libro te va a hablar a ti en lo personal, más gente se acercaría a la literatura. Qué bonito, ¿no? Y esa es una parte romántica y es una parte maravillosa. Claro, Y es una parte de decir, oye, es un momento conmigo y aparte vas a intimar con el autor, ¿sabes? claro, A partir de lo que él quiera manifestar. Que eso es otra cosa también bien interesante. sí, sí, Porque, digo, yo como autor puedo crear una novela y esa novela le voy a dar vida y sentido a los personajes que a ti te van a decir algo en particular. claro, Y entonces tú te vas a poder identificar con con el protagonista, con el antagonista, con la mujer, con el niño, con el que quieras. O sea, en algún momento tú vas a lograr esa identificación. Y también por eso es una bella arte y por eso es extraordinario aprender a escribir bien y también creo que es un arte aprender a leer bien. por supuesto. Por supuesto, y creo que eso es algo que no nos enseñan muy bien. Ay, no, ah, vamos a volver a regresar. ¿Ya ves? Yo ya no quería hablar de los sistemas educativos asquerosos y horrendos de los que vivimos. Sí, por supuesto. No, cualquier persona. Es más, yo les invito a nuestros amigos que están viendo a través de Expert TV y a través de Culturalmente Responsable que hagan un ejercicio. Yo siempre, cuando doy clases de conducción y doy clases de medios de comunicación y producción y todo este rollo, siempre les digo, vamos a arrancar primero leyendo, porque ese va a ser un termómetro para mí maravilloso. Y entonces les digo, agarra un libro, pero un libro que no sea informativo. Agarra un libro, el que sea, pero que tenga una narrativa. Y entonces, y empieza a leerlo. Y es como de hasta el primer punto o hasta el segundo punto. Y entonces empezar a leer.
cosa que les decimos, y invito a mis amigos que lo hagan, de esa manera, en voz alta, porque puedes ser muy buen lector sin hablar, pero no te enseñas a leer. Y entonces, hablando, vas a descubrirte que aminoras la velocidad, que empiezas a ubicar signos de puntuación, estás diciendo otra cosa traporosa, ¿no? Entonces, Sí. y dices, bueno, y es maravilloso aprender a leer bien y aprender a leer de golpe, ¿no? Claro, es que eso es súper importante. Yo, por ejemplo, creo que no, bueno, me di cuenta de que no sabía leer hasta que entré a la carrera y aprendí a leer. Exacto. Claro que no es que toda la gente tenga que estudiar literatura o estudiar conducción o estudiar teatro para aprender a leer, no es verdad. Pero sí hay recursos que ayudan mucho. Sí. Y creo que sobre todo esto pasa, bueno, a mí me pasa con los textos dramáticos y con la poesía, que de por sí la lectura no es muy bien tomada por la mayoría de la población, pues la poesía y el teatro, la poesía y el drama todavía menos. Pero la verdad es que creo que si uno hace este ejercicio, como tú dices, de tú agarras un libro de Shakespeare y te pones a leerlo en voz alta y toma otra dimensión, cobra vida, es como si estuvieras en una obra de teatro. Y Sí, claro. entonces te da muchísimo. Y la poesía lo mismo. Tú le das la entonación, eso, la puntuación y la cosa cambia, cobra vida. Entonces creo que eso es algo que nos enseñaron, digamos, mal, por ejemplo, cuando declamas, ¿no? En estos Sí, cursos de claro. declamación de la primaria, es como, no, la poesía es horrible, ¿qué es esto? Ay, ¿No? O sea, bueno, y aparte siempre va a ser México creo en ti, qué asco, ¿no? O sea, entonces todo el mundo se la sabe porque te la metieron horriblemente pues, en la primaria. claro, Entonces, mamá soy Paquito y no mamá haré soy travesuras, o Paquito, sea, y todo claro. tiene que rimar, y, o sea, en realidad es una parte así, así, así de la poesía, no digo ¿Cuál que es no la sea. otra poesía esta, la del borracho, ¿no? Que llega borracho y otra que también todo el mundo declamaba, no me acuerdo. Había una, no, que era No. también para el 10 de mayo, todo el mundo la declamaba, los niños llegaban y que era, que se moría la mamá y llegaba y que el papá encontraba borracho al niño porque quería borracharse para ver a la mamá como él la Ah, veía, sí, 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 ¿no? sí, claro, por supuesto, mi mamá me la declamaba todo el tiempo. Que no me acuerdo, y así, fíjate, ve con qué nos quedamos, es que ese es el problema, yo me quedé con la imagen del borracho, ¿no? No me quedé con la imagen del niño, ¿por Sí, qué? Pues porque me acordaba y a mí me impactaba, y entonces, pero ya era cansado estar escuchando siempre las mismas declamaciones de toda la vida, porque aparte claro. ganaban los mismos siempre. Y no, y además, o sea, bueno, esa que tú dices creo que funciona porque también cuenta una historia que te Cuenta una impacta. Es historia que como tú dices, impacta, tú te claro. acuerdas, Sí, porque yo me creó una acuerdo. historia impactante y la contó bien, está bien contada. Sí, sí, Pero la sí. poesía tiene muchísimas, muchísimas dimensiones de imágenes auditivas, ¿no? Que funcionan cuando es, pues, otro tipo de poesía, ¿no? Y creo que, bueno, eso es un poco más difícil que la gente se acerque a la poesía justo porque es el lenguaje mucho más condensado porque no te está contando una historia con todas sus letras, porque es como darte, a echarte de verdad un clavado a lo más profundo del lenguaje. Entonces creo que ahí sí se necesita cierto nivel de lectura, ¿no? Para que te pueda llegar un poema. Y a lo mejor lo más fácil es acercarte primero a la narrativa, a la poesía, al cuento, Al irte empapando cuento. de esto para poder llegar después al drama, a la poesía. ¿Cuándo regresas, Adriana? Ya se nos está acabando el tiempo. Cuando tú me digas, bueno, no cuando tú me digas, más bien cuando nos diga nuestras autoridades sanitarias, con mucho gusto. Así de que igual, es que, mira, para mí hablar de autoridades en este momento, así de, Ya sé, creo ya que hay sé. una ausencia de todo en este Sí, sí, momento. sí. Sí, Entonces, y una incertidumbre bastante grande, pero yo espero que pronto podamos salir con todas las precauciones y podernos reunir. va. Para que regreses a Culturalmente Responsable y que regreses a Expert TV, para que sigamos platicando. Qué rica plática, te agradezco muchísimo. No, al Y sabes contrario. que sí te voy a invitar a hacer una tertulia. Vamos a hacer una tertulia de arte porque así lo podemos platicar y puede salir una cosa bien interesante. El tiempo ahorita en el canal, pues se nos va rapidísimo. A mí se me fue como agua. Te Sí. agradezco mucho, eres una extraordinaria conversadora y sobre todo, gracias por todo lo que estás haciendo. Invítanos a que la gente consulte tu página, tus redes, dónde te podemos encontrar, qué asesorías nos puedes brindar ahorita en este tiempo y quién puede subir el comentario, a dónde lo tendrían que enviar, de la recomendación de A Puerta Cerrada, Libros Abiertos. Sí, mira, pues nuestros videos están ahorita en nuestra página de Facebook, que es bajo palabra Ediciones.
En nuestra página web igual es bajopalabraediciones.com.mx. Ahí están nuestros datos de contacto. Y con mucho gusto nos pueden escribir por medio de la página web o como ustedes quieran y mandarnos el video. Nosotros estamos subiendo 2 o 3 a la semana a nuestras redes sociales. Y pues muchas gracias a ti por invitarme. No, hombre, La pasé encantado. muy bien y pues espero que la gente se anime a esta campaña de Puertas Cerradas, Libros Abiertos y también espero que nos veamos muy pronto. Nos vamos a ver muy pronto, mis queridos amigos, y te agradezco muchísimo. Adriana Sánchez Meyer, directora de editorial Bajo Palabra. Primero, tu amistad. Segunda, el tiempo, porque no hay recurso más valioso que el tiempo. Entonces, Muchas gracias. para platicar con toda la gente. Muchas gracias a toda la gente y muchas gracias por tu labor de difusión cultural que es esencial para todos nosotros. Pues eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que hace Culturalmente Responsable. Y de la mano con estos aliados, pues bueno, queremos llegar a más sitios, a más lugares. Y muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de producción. Adriana, voy a despedir el programa, pero tú te invito a que te quedes hasta que nos vayamos. Mis queridos amigos, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron y nos escucharon todo el tiempo a través de Culturalmente Responsable y a través de Expert TV, el canal de los expertos. Muchas gracias a Miguel Baitz, gracias a Rubén Colombo, gracias a Lina, gracias a Samantha, gracias en los controles a Oscar y a Alex, que están ahí. Y de la mano, siempre al pie del cañón, a mi querido Pablo Díaz de León, muchísimas gracias, que siempre está apoyándonos en todo lo que es Culturalmente Responsable. Muchas gracias, gracias a Editorial Bajo Palabra y gracias a todos, pero sobre todo gracias a ti que te mueves y que te motivas a poder ser alguien mejor a través de la cultura. Vamos a arrancar también muy pronto otra campaña de la mano con todos nuestros aliados para que la gente efectivamente ahora pueda donar a la cultura. Porque mucho de este tiempo, de este encierro voluntario, encierro de salud, se ha vivido gracias y se ha sobrellevado gracias a la cultura. Y la cultura hablamos de obras, hablamos de literatura, hablamos de baile, hablamos de canto, hablamos de muchas cosas. Y es algo que lo hemos vivido, lo hemos percatado, pero no vemos que todos aquellos que nos dedicamos a todo esto también estamos necesitando difundirlo, extenderlo y seguir creando. Y eso lo podemos lograr solamente con tu apoyo. Muchísimas gracias, mi nombre es Osvaldo Huerta y te esperamos en todas las redes sociales. Síguenos en todas las redes sociales como @culturalmente-responsable y nos vas a identificar. Muchísimas gracias, por el momento es todo y nos vemos muy pronto, por lo pronto, el próximo lunes en Culturalmente Responsable a través de Expert TV. Gracias. Adiós, Adri. Bye.